Bueno, antes de nada, un saludo cordial a cada uno de ustedes, queridos estudiantes. En esta oportunidad vamos a hacer el repaso de la categoría gramatical como es el artículo. Pero antes de repasar el artículo, necesitamos poner en práctica ciertos conceptos para poder identificar qué función tiene esto en la expresión oral y en la expresión escrita. Más propiamente en lo que respecta en la expresión escrita. Vamos al siguiente. ¿Qué entendemos por artículo? Estamos hablando de manera general en este caso. Entendemos que es una palabra variable. ¿Por qué se dice variable? Porque de por sí esta palabra puede cambiar, puede modificar. Es decir, si bien carece de un significado semántico, a eso se refiere sobre todo, es una palabra categoría, es una categoría gramatical importante dentro de la oración, porque no solamente se la utiliza en la expresión escrita, también en la expresión oral. Y al ser variable, enseguida vamos a ver el cuadro de artículos que tenemos, cambia. Sin embargo, aquí tenemos unos ejemplitos para que ustedes puedan un poquito mejor identificar. ¿Qué debemos tener en cuenta, por ejemplo, para saber si es un artículo o tiene otra categoría gramatical? Siempre va a estar antes del nombre o sustantivo. ¿Por qué? Porque este tiene que limitar la extensión del significado. Aquí tenemos ejemplitos de manera general, tomando en cuenta lo que es género y lo que es número. En cuanto al género, decimos el orden masculino, la orden femenino. Y aquí tenemos los artículos, el haciendo alusión al género masculino, la que vendría a ser el artículo haciendo alusión a lo que es género femenino. Dentro de ellos, si ustedes en algún momento indican de que puede ser que esté mal escrito, por eso es que aquí dice, miren, carece de significado, pero una vez que nosotros formemos, construyamos la expresión, debemos contar con un buen diccionario y saber si existe orden, el orden, la orden. Y ambas expresiones, de acuerdo al género, sí existe, ¿ya? Vamos al otro ejemplo que viene a ser para el número. Número singular y plural, es decir, singular uno, plural muchos, ¿no es cierto? Y nuevamente está aquí la crisis en singular, las crisis en plural. Ahora, ¿por qué decimos que es variable? Miren cómo ha cambiado. El se ha vuelto la. Esta la se ha vuelto las. Por eso es variable. ¿Cuándo es invariable? Cuando no se puede modificar ni en género ni en número, ¿ya? Vamos a lo que vienen a ser clases de artículos. En las clases de artículos es necesario, por ejemplo, tener en cuenta 3 tipos. Enseguida vamos a revisar uno a uno. Tenemos los determinantes o determinados definidos, que con esos nombres se los puede reconocer, se los puede buscar en el internet o en algún otro texto. El otro grupo de los indeterminados, que son indeterminantes o indefinidos también. Y los contractos simplemente son los contractos. Vamos a ir al siguiente cuadro. ¿Qué debemos saber acerca de los artículos determinantes? Los artículos determinantes o definidos o determinados, ya que esos nombres ustedes pueden encontrarlos, ya les dije, en cualquier tipo de bibliografía. ¿Cómo podemos reconocer este tipo de artículos? Estos siempre se anteponen antes al nombre o sustantivo. ¿Para qué? Para determinar y limitar la extensión del mismo.
Entonces, vamos a ver, aquí tenemos ejemplito, pero vamos a antes reconocer cuáles son esos artículos determinantes. Entre ellos tenemos siempre tomando en cuenta lo que viene a ser número y género. Dentro del número ya hemos dicho que existe masculino, femenino, género, masculino y femenino, número, singular y plural, ¿ya? Tenemos lo que viene a ser el la. Determinantes está en singular y de acuerdo a su género, miren, tenemos el como masculino, la como femenino. En plural, esto se cambia, por eso es variable. Los, las, tomando en cuenta los géneros de cada palabra. Y tenemos uno que es neutro, que también en algunos libros y en algún momento se ha estudiado de manera separada, no dentro de los artículos determinantes. Sin embargo, ahora está dentro de este grupo, que viene a ser el neutro. Significa que este artículo lo puede trabajar tanto para el género masculino y femenino, tanto para singular y plural. A eso es que se refiere lo neutro. Y aquí tenemos simplemente expresiones, ya no están construidas de manera oracional. Dice el símbolo, y aquí está, miren, el artículo determinante. Símbolo es un nombre o sustantivo. Otro, la traición, y miren, aquí tenemos el artículo, que en este caso sería determinante, pero es femenino, ¿no es cierto? Y aquí está el masculino. Y el nombre o sustantivo traición. Lo bueno. Aquí tenemos el artículo neutro. Neutro, que puede ir para bueno, para buena. No hay problema, ¿sí? Y aquí tenemos ya en plural el artículo determinante las, que está en femenino. Miren que viene de este cuadro. Serían las vírgenes, etc. Vamos al siguiente y vamos a ir a hacer una pruebita después de los artículos indeterminantes. Un ratito, por favor. Aquí tenemos a continuación el otro grupo que vienen a ser los artículos indeterminantes. Indeterminantes, ¿qué refiere? Que no está indicando de manera directa, es decir, hay cierta duda, incertidumbre, no se sabe cuánto. Por eso es que se dice indeterminante, indefinido o indeterminado, ¿ya? Y dentro de ello también tiene su cuadro de artículos indeterminantes. ¿Cuáles son? Tomando en cuenta siempre lo que viene a ser el género y número de los artículos, porque este va a repercutir, al ser variable, va a repercutir al poder construir oraciones. Y no nos olvidemos que esas oraciones vienen a ser parte de nuestra lengua escrita u oral, ¿ya? ¿Cuáles son? Los indeterminantes son un, una, unos, unas, tomando en cuenta, ya les he dicho su número, y el género. Aquí hay simplemente, esto no es oraciones, son palabras sueltas, ¿ya? Más que frases. Un proyecto, dice, aquí tenemos el artículo indeterminante, que está en género masculino, y aquí está el sustantivo. Y dice, vamos a hacer la prueba si es manera vaga, como aquí nos indica en el concepto. Un proyecto, dice, pero no sabemos qué proyecto, cuál proyecto. Es por eso que se llama indeterminante. Lo mismo que aquí, una. Si vamos a revisar, es un artículo indeterminante y es en género femenino. Una planta, pero tantas plantas que hay, no sé qué planta es.
qué planta, cuál planta, no sabemos, entonces es indeterminante al haber duda. De la misma manera en los plurales, unos árboles, pero ¿qué árboles? ¿O cuántos árboles? ¿O cuáles árboles? ¿No es cierto? No sabemos. Entonces está aquí el indeterminante que está en plural y aquí tenemos el sustantivo que también determina, ¿no es cierto? Si está en indeterminado, de por sí el sustantivo va a cambiar, árboles. Unas, que tenemos el artículo, unas, femenino, pero está en plural, esculturas. Tampoco se sabe qué esculturas. Serán esculturas de mano, serán esculturas de, qué sé yo, de yeso, etc. ¿Sí? Bueno, antes de continuar con nuestro tema, vamos a hacer una pequeña pausa en este momento para poder repasar en la parte escrita cómo ustedes van a identificar. ¿Está bien? Hola, Marcela, Giselle. Sí, profe. Bueno, profe. ¿Sí? ¿Están ahí todavía? Sí, profe. Sí, profe. Ya, muy bien. Ahora esperen un poquito y les comparto ahora el texto. Continuamos. Marcela, vamos a ir a la parte práctica. En la siguiente oración que dice en nuestra pizarrita, el aire está contaminado. Identifica el artículo, su género y número. Yo escribo el aquí. Artículo es el él. Ya. El género masculino y el sustantivo el aire. Sustantivo aire. El género de él sería determinante. Masculino. Masculino, ajá. Ya. ¿Y el número? El número es singular. Eso, masculino, vamos a anotar. Y singular, eso hay que tener en cuenta. Aire sería sustantivo, ¿no es cierto? Sustantivo. Exacto. Ahora vamos a anotar. Ahora sí, contigo, Giselle. En la siguiente oración dice, unos libros se cayeron al agua. ¿Cuál sería el artículo y qué tipo de artículo? El artículo sería unos y es artículo indeterminante. Bien. Es indeterminante. ¿Y su género cuál sería? Masculino. Muy bien. Vamos colocando, este es indeterminante. Ya, me dijiste masculino, ¿no? Sí. Ya. Sí. ¿El número qué sería? ¿Singular o plural? Plural. Perfecto. Y hasta esta parte es todo. De esta manera entonces estaría. El aire está contaminado, tenemos el artículo determinante, que en cuanto a género es masculino en número singular, acompañado o antecede al sustantivo que es un primer requisito, vamos a decirlo así, ¿ya? Está bien, y vamos al otro ejemplo. Unos libros se cayeron al agua. En él se ha identificado unos, es artículo indeterminante. En cuanto a género es masculino, número plural. Y libros vendría a ser sustantivo. Y bueno, de esa manera hemos podido repasar hasta esta parte. Muchas gracias por su participación, queridos estudiantes.